está juntando por aquí la gente. Ya hay algunos cenicientos aquí viendo la transmisión. Buenas noches a todos. Eh, Hola, vamos a, vamos a esperar a que se una un poquito más de gente. Hoy traemos el tema de la antropofagia entre los antiguos nahuas. Entonces, pues esperemos que sea de su agrado. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Déjenos un comentario. ¿Les interesa ese tema? ¿No les interesa? ¿Tú qué piensas del Sandy? yo pienso que es todo como un tema tabú hasta cierta parte, porque hay quien jura y perjura que eso nunca sucedió, que todo fue como justificación de los españoles para decir esas cosas son del diablo. Entonces van a venir y van a creer en Chuchito, que Chuchito nos dice que todo sea amor y paz, y van a dejar de estarse comiendo entre los unos a los otros, por favor. Entonces, Exacto. pero pues son hechos que están documentados, o sea, Sí, 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 contrario a fíjate lo que que algunos piensan, no nos lo sacamos de la manga. nada. Bueno, tú a veces te inventas la historia, ¿no? Pero no, en esta ocasión no. No, Bueno, pues, ¿qué te parece si iniciamos, no? Ya que se vayan uniendo las personas. claro. Bienvenidísimos a todos. Bueno, pues, estimados cenicientos, muy buenas noches. Qué bueno que están aquí ya en este canal. Esperemos que el tema de este capítulo sea de su agrado. Hoy vamos a hablar de la antropofagia entre los antiguos nahuas. Un tema muy controversial, un tema al que le tenemos miedo en México, un tema muy polémico. Le doy la bienvenida a Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo aquí corriendo, muerta de la vergüenza con usted, doctor, pero bien, pero bien. No pasa nada. Pues qué bueno que ya se están uniendo más personas. Queremos decirle que es nuestro primer en vivo, así que ténganos paciencia si algo sale mal. Pues siempre en los en vivos suelen ocurrir cosas. Pero bueno, gracias a todos los que se han unido al canal, tanto en las redes de YouTube como aquí en TikTok y en Spotify y en Instagram. Esperemos que la comunidad siga creciendo para poder seguir hablando de historia. ¿Cómo ves, Andy? ¿Qué te Es parece? correcto, está perfectísimo, por favor, síganos. Y yo sé que ahorita en los lives hay que darle tap tap a la pantalla para generar interacción, entonces por favor ahí les encargo, aunque sea unos poquitos, para que para que nuestro en vivo llegue a más personas, que se vea que está la gente interactuando. Exactamente. Pues nada, vamos a entrarle un poquito entonces ya al tema. Vamos a empezar con esto. Primero quiero mencionar que la documentación para este tema la hemos tomado del trabajo de los historiadores Stan de Klerk, de Guillén Olivier, perdón, de Alejandro Coll, de Javier Ursid, de Vera Tister y de Alfredo López, que me parece que son los historiadores que mejor abordan este tema y que son fuentes confiables. También voy a mencionar para empezar, dime, Sandy. Saludos a Miri, que nos mandó saludos ahorita en el chat. Saludos. Oigan, sí, yo no soy mucho como de esta plataforma, soy muy novato, entonces interrúmpeme por favor las veces que sean necesarias, ¿vale? Te interrumpo. Perfecto. Entonces vamos a empezar diciendo que este tema se nos indigesta en México, que no es un tema tan estudiado y que incomoda en todos lados, incomoda en la academia, incomoda en la sobremesa, incomoda en la plática del día a día, porque no es fácil hablar de la antropofagia. Y tenemos dos polos, ¿no? Por un lado están los que dicen, no, la antropofagia no está documentada y nunca existió. Esta es la parte más indigenista. Y por otro lado tenemos a los que dicen, no, sí, es que eran unas sociedades salvajes y por eso la conquista está justificada, porque como hacían estas prácticas del demonio, pues los teníamos que civilizar.
Nosotros no vamos a tomar ninguna de esos polos, vamos a hablar un poquito de lo que hemos encontrado la documentación sin juzgar la historia desde nuestro punto de vista actual. Porque entonces lo que estaríamos haciendo sería juzgar como un acto de barbarie algo que para la sociedad nahua de aquel entonces era un acto divino y religioso y parte de su cosmovisión. ¿Qué te parece, Sandy? Pues mira, tal como dices, es un tema controvertido. Hay quien jura que jamás sucedió. Como dices, es mucho debate porque están los que dicen no, eso por supuesto que no pasó jamás. Hay los que dicen, obviamente, o sea, los españoles lo vieron y por eso, o sea, de hecho se supone que es una de las justificaciones de Pedro de Alvarado para hacer toda la matanza del Templo Del Mayor, Templo ¿no? Mayor. Exacto, entonces, o sea, es un tema controvertido, sin embargo, el tema existe y pues, mira, yo creo que sí pasaba, entonces. Sí, claro, y mira, no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar porque simplemente también en Europa ocurría el sacrificio y ocurrían esta clase de barbarie, si le podíamos llamar de alguna forma. Ellos también colgaban gente, quemaban gente, la empalaban. Entonces, es parte de la sociedad, es parte de la historia y no tenemos por qué sentirnos avergonzados de ninguna manera. Pues resulta que en 1970 empieza a salir uno de los primeros artículos por parte de Michel Harner, en donde empieza a hablar de la antropofagia. Y él nos dice que los antiguos nahuas la practicaban por un déficit proteico. Él postulaba que se empezaron a comer los unos a los otros porque no tenían de dónde sacar proteínas y entonces necesitaban para su alimentación hacer la práctica de la antropofagia. Y de inmediato salen a debatir la academia, salen otros autores a decir, no, esto no es cierto. Yo personalmente creo que no es así y más adelante vamos a ahondar un poquito más en el tema. Después Duvergier también en uno de sus libros le dedica un apartado al canibalismo en Mesoamérica y para los años 80 y 90 se empieza a tomar esta idea de que lo hacían de forma religiosa y desde una visión de su propia cosmovisión del universo. Importante mencionar que el canibalismo se ha practicado en en muchas culturas, ¿no? En Mesoamérica, los antiguos nahuas la practicaban y en toda la región de lo que es la Sierra Madre, muchas culturas lo practicaron. Tenemos documentado a los indios caribe que eran los enemigos de los taínos, la practicaban. Hasta el día de hoy, en la región del Amazonas, tenemos prácticas antropofágicas. Los indios guaraníes también las llegaron a practicar y en muchas regiones de África y pueblos bárbaros de la actual Europa. E incluso podíamos hablar de que en la antigua Roma se llegó a practicar. Muchos animales practican el canibalismo, entonces no es algo común en las sociedades, así que tampoco le debemos de tener miedo para entrarle al tema. ¿Qué te parece eso, Sandy? ¿Cómo ves el tema hasta ahorita? Es correcto, es correcto. Fíjate que eh, está documentado tal como dices, o sea, la antropofagia no solo era propio como de los aztecas o de los mayas, era como de toda Mesoamérica, ¿no? Entonces, Exactamente. es como un poco necio pensar que no sucedió, pensar en que todo fue nada más invento para, o sea, no, sí pasaba. Este, y es más, hasta hoy en día hay pueblos en África, todavía hay tribus que esa es una de sus prácticas comunes, ¿no? Y no lo ven como como algo malo, pues es parte de su cultura, es parte de su idiosincrasia, entonces, pues bueno, o sea, es algo que Exactamente. existe hasta hoy en día. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hacer la aclaración de que
Canibalismo se refiere a comerte a tu propia especie y antropofagia es propiamente solo carne. Entonces, esa es como, la diferencia es más como el nombre propio para comernos a nosotros mismos los humanos, ¿ok? Para que sepa. Sí, exacto. ¿Ustedes qué Continúe, doctor. piensan, estimados cenicientos? Es un tema, es un tema del cual ya habían escuchado hablar, es un tema lleno de mitos. Nos gustaría que nos dejaran algún comentario de lo que piensan al respecto. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema y llegamos a la gran pregunta de por qué la practicaban. Y la respuesta a esta pregunta pues no es tan sencilla. Hay varios motivos por los cuales los antiguos nahuas practicaban la antropofagia. Quiero también aclarar que estamos dedicándonos mucho al tema de la antropofagia en el posclásico tardío, eh, o sea, específicamente en la cultura mexica, porque en los antecesores de los nahuas no lo podemos saber, no podemos saber por qué practicaban este tipo de conductas. Entonces, lo hacían porque tenía un significado profundo con sus dioses y con el entendimiento que ellos tenían con el universo. Era una manera de agradecerle a los dioses y de reintegrarse con todo el orden cósmico. Y pues bueno, me pueden decir, ay, sí, los estás justificando por temas de religión, bla, bla, bla. Pues no es justificarlo, simplemente es lo que es y ellos lo practicaban de esa manera. También lo practicaban por temas energéticos, es decir, una vez que ellos consumían al otro, pensaban que adquirían ciertas características de la otra persona, su fuerza, características buenas, ¿no? Que era mucho de lo que los animaba a consumir a otra persona. Estaríamos hablando prácticamente de el tonali. Al yo consumirte, estoy adquiriendo tu tonali, tu alma, tu fuerza, todas esas cosas buenas que tú representas en el universo. Y finalmente, aunque ya algunos académicos han desechado esta parte de que consumían eh, por temas dietéticos, pues yo no lo descartaría muy, muy al principio de esta práctica. No porque les faltaba la proteína, porque en Mesoamérica sí había proteína. A ver, tenían a los perros y se los comían. Tenían el pato, tenían el guajolote y tenían el pescado. Entonces, fuentes de dónde sacar proteínas, sí las teníamos. No era como que, porque de repente, ¿no? Se piensa que también eran todos veganos y que solamente comían plantitas y que se la pasaban haciendo esculturas. Pues no, era una sociedad mucho más compleja y era una sociedad eh, que, que interactuaba de muchas maneras. De hecho, la antropofagia también representaba un medio de socialización y de emparentamiento entre las diferentes culturas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ese porqué? Digo, no es algo fácil de explicar, pero es un acercamiento mediano a por qué hacían estas prácticas. Sí, mira, yo no creo que realmente fuera así como que, ay, estamos desnutridos, porque tal como, o sea, como dijiste, aquí había muchas fuentes de proteínas, o sea, sí tenían pescado, sí tenían los guajolotes y eso, pues, bueno, pero de ahí a que realmente fuera así como que, ay, pobrecitos, los muy desnutridos, no creo. Yo sí creo más que era más de un tema religioso, de absorber los poderes que tú tienes, ahora son míos, ahora literalmente te voy a comer para poder yo, mira, adquirir todo lo que tú eres, todo lo bueno que tú tienes, ahora va a ser mío, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, yo sí creo que fue por eso más que porque estuvieran flaquitos y desnutridos, yo no creo. O sea, los aztecas se veían, mira, bien dadotes, ¿a poco no? La verdad. Pues no, no lo sé, la verdad nunca he visto a alguno en la vida real, pero tampoco creo que haya sido un tema totalmente dietético. Sí,
creo que es una cuestión profundamente religiosa por la misma razón, fíjate lo que voy a decir aquí, por la misma razón que hoy practicamos la teofagia. La teofagia se refiere a consumir a un dios. Entonces, ellos en algunas festividades hacían figuritas de amaranto que representaban a sus deidades y las consumían por cuestiones que más adelante voy a explicar. Pero entonces, hoy en día, el rito cristiano y católico, pues en una parte de su rito actual, nos dice que vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos dan una hostia, un pedacito de hostia que representa al, a un dios, ¿no? Entonces, seguimos como con esta práctica que evidentemente ya no es una práctica antropofágica en todo el esplendor de la palabra, pero sí lo sigue siendo en la manera más simbólica. Y creo que perdimos a Sandy. eh, sí, estás congelada totalmente. Creo que tienes que volver a entrar a la llamada. Ya estás de vuelta. Ya, perdón, no sé qué sucedió y de repente me quedé congelada y me castigaron los dioses por dudar de ellos, ¿ves? Exactamente, y porque yo estaba diciendo que el rito actual católico pues se parece mucho a el tema de que ellos consumían a sus dioses en forma de amaranto, ¿no? Entonces, bueno, pues dame tu opinión sobre este porqué de la antropofagia. Mira, eh, justo yo tenía un comentario así muy similar. Hoy en día nos comemos en misa cada 8 días el cuerpo de Cristo y Sí, no lo sí, vemos como algo malo, ¿no? No lo vemos como que realmente no estamos comiendo un dedito, o sea, no. Y es por pura religión y sin embargo es simbolismo de que estamos consumiendo y estamos, ¿no? Entonces, bueno, podemos aceptar eso, que por religión, por creencias, sí se practicaba eso de la antropofagia. Y pues bueno, o sea, es que yo creo que hoy en día es muy fuerte la palabra, es muy fuerte pensar que unos se comen a los otros, pero pues así es, o sea, sí, ni modo. nada que discutir. Y después de preguntarnos por qué lo hacían, que esta pregunta se va a ir contestando a través de toda la charla, porque no hay una simple y llana respuesta, también nos podríamos preguntar quiénes practicaban la antropofagia dentro de la sociedad nahua. Porque de repente también se puede pensar, oye, todos lo hacían, era de manera indiscriminada y te veo en la calle y como que veo que tu muslo está antojable y te agarro y te cocino. Y no era de esa manera, ¿no? Em, las personas que podían acceder a esto eran esos cuatro pilares de la sociedad nahua. El tlatoque o los nobles, esa gente que gobernaba, los sacerdotes, que eran los que practicaban el sacrificio, los guerreros, toda la élite guerrera podía acceder a la antropofagia y los comerciantes. Los comerciantes eran una de las partes más poderosas de la sociedad mexica. Y entonces ellos tenían el derecho por ahí de organizar algunos banquetes donde podían degustar a sus esclavos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y el pueblo en Perdón, general... Sí, sí, sí. perdón, y tenían, o sea, solo, no era como que nos sentamos, aquí está el gordito que al que acabamos de sacrificar y vamos a atascarnos, o sea, no. Tenían como su medida de 15 gramos más o menos de carne, lo que le tocaba a cada quien, ¿no? Y Exactamente. pues, no sé, hay crónicas españolas donde dicen que llegaban luego, según esto, yo creo que es un poco exagerado eso, por lo que sabemos de que no era como para todo el pueblo, que llegaban así como que, ay, mira, una piernita, toma, y que iban así repartiendo como por todos lados, ¿no? A ti te toca un brazo y a ti te toca esto, entonces yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, les cuento el chismecito porque pues así dicen que dijeron, ¿no?
Claro, no, 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 había una organización, o sea, sí se repartía después a la persona sacrificada y que iba a ser degustada, pero no era como que, a ver, a ti te toca de a todo, ¿no? O deme medio kilo de mano o cosas así, ¿no? Era mucho más organizado el tema. De hecho, justamente eso era lo que iba a comentar. A ver, si nos Perdón. metemos en el tema del sacrificio, pues nos podríamos aquí perder muy rápidamente entre todas las aristas que tiene este complejo tema de la antropofagia. Entonces, del sacrificio solamente vamos a mencionar que sí se practicaba, tampoco me voy a meter en el tema de la numeralia, de decir eran muchos, eran miles o eran muy pocos. Simplemente diré que sí sucedía. Una vez que la persona era sacrificada, al sacerdote le tocaba el corazón. Era el que degustaba esa parte del sacrificado. Al tlatoani le entregaban el muslo. El muslo era una de las partes como más codiciadas, Más valiosas. más valiosas, y esa le correspondía a la nobleza, específicamente a el señor tlatoani. Em, y luego resulta que los guerreros que habían capturado enemigos en las guerras floridas no podían consumir al capturado inmediatamente, porque se establecía una relación de padre e hijo. El que capturaba era el padre y el que era capturado era el hijo. Entonces no lo podían comer inmediatamente. Tenía que ir a través de todo este ritual del sacrificio, y esto demostraba que el guerrero era una persona moral, que era una persona racional y que era una persona social. Por eso antes les dije que esta práctica de la antropofagia también era una manera de emparentarse, de establecer relaciones y de socializar. Entonces, ya que lo podían repartir ahora sí al pueblo o a los familiares del guerrero, les tocaban algunas partes del cuerpo menores, sobre todo vísceras, y las preparaban ya fuera asadas o las hacían en una sopa con maíz. Esto lo narra Bernardino de Sagún, donde nos decía, los cocinaban en una olla con diferentes productos propios de acá de la región de Mesoamérica, pero sobre todo con maíz. Esto da origen a lo que hoy conocemos actualmente como el pozole. Em, Correcto. entonces, sí es cierta esa parte de que el pozole tiene sus raíces en ciertas prácticas antropofágicas. Luego la carne humana pasó a ser carne de cerdo, ¿no? Que dicen que no sabe tan diferente. ¿Qué te parece todo esto? Pues, híjole, no, yo no sé si sea cierto, pero, o sea, también relatan las crónicas, que yo también no sé. Ya sabes que luego las crónicas de los españoles de aquella época eran como muy, Sí, no muy sé, exageradas. tendenciosas, exageradas, exacto, o sea, porque cuentan igual que cuando capturaron españoles después de la noche triste, bueno, la noche victoriosa ahora conocida, Sí, sí, sí. se los llevaron a Tlatelolco, es que cómo lo digo para que TikTok no nos vaya a bajar el video, los pelaron como platanito, y entonces todos los españoles horrorizados así de, ¿qué están haciendo? Y ellos así de, pues ni están tan buenos, ¿eh? O sea, están amargos, están duros, mejor nadota, me los como nada más porque me los tengo que comer, pero pues no están tan buenos, ¿eh? Sí, Entonces, y ese es un buen apunte, porque por ahí está la anécdota de que el mexica solo consumía a gente, digamos, como de su propio linaje o de su propia, como los tlaxcaltecas, ¿no? Que también eran uh-huh, parte de lo mismo, pero consideraban a la gente de más al norte de la región de lo que hoy conocemos como México como gente que no tenía buen sazón, así lo dicen las crónicas, ¿no? O sea, como que esos de allá del norte no saben bien.
No, Y lo mismo decían de los españoles, que los consideraban como no aptos para su consumo, seguramente porque los españoles han de haber olido a cosas raras, ay, a cosa pútrida. es que eh, imagínate, ay no, imagínate, o sea, venían batallando de no sé cuánto tiempo, de por sí no se bañaban, y exactamente. más apestosos, llenos de sangre de la batalla, y no sé, ay no, 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 sí, sí, yo tampoco hubiera querido comer, mejor me como aquí un guasontle, mira, aquí está. Unas tortitas de hueuzontle, Sí, 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 mejor ahí capeadito. exactamente. Entonces, pues bueno, vamos entendiendo un poquito ahora la cosmovisión de los antiguos nahuas que los llevaba a la práctica de la antropofagia. Si nosotros revisamos la mayoría de los mitos que ellos tienen en cuanto a sus deidades, pues nos vamos a encontrar que los dioses les encantaba comer a los humanos, a los dioses les encantaba comerse entre ellos, y es por eso que desde sus creencias ellos después van a divinizar a la otredad para consumirla, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al mito de Huitzilopochtli, pues ese es un canijo que le encanta andar comiendo corazones y que necesita sangre todo el tiempo. Si nos vamos a Tlaltecutli, que es la deidad de la tierra, la tierra también era un gran devorador. Ellos consideraban que la tierra se comía todo y que después de que se lo comía, también lo regresaba en manera de fertilidad. Mictlantecutli también era otra de las deidades que comía todo. Una vez que tú llegabas al Mictlán, tus huesos quedaban por ahí flotando y Mictlantecutli los iba a devorar. La misma Coatlicue era conocida como la deidad consumidora de niños, ¿no? Sí, Eh, el Xipetotec, la gran deidad que necesitaba de las pieles de los sacrificados para poder seguir existiendo, pues también está representando todo este tema de la antropofagia. Y el mismo Aguizotl, esa criatura mitológica que aparecía en el agua, te jalaba y te consumía. Entonces, ujú, todos los mitos tienen una referencia, un guiño a consumir algo. Entonces, los antiguos nahuas creían que este era un universo consumidor. Los dioses nos consumen, nosotros consumimos a los dioses, la tierra nos consume, luego nosotros consumimos de la tierra. Y es por lo correcto, tanto, era como un ciclo, perdón, era exacto, como un ciclo, o sea, todo estaba conectado en un ciclo. exactamente, era el ciclo cósmico y entonces para ellos no tenían nada de bárbaro, no tenían nada de malo estar realizando estas prácticas. Por lo menos en la teoría, o por lo menos eso es lo que te contaban, porque poco a poco vamos viendo que quizás esta práctica sí fue llenando de odio, de rencor, a los pueblos de donde se tomaban los prisioneros para después ser sacrificados y para después ser consumidos. Porque por mucho que nos digan es que era un honor ser sacrificado, pues imagínate que lleguen una bola de pelados y se lleven a tu hija, se lleven a tus hijos y tú sepas que los van a sacrificar. Entonces quizás esta Y que no justificación. puedas hacer nada, ¿no? O sea, Claro, porque, pues, ¿cómo te vas a poner en contra de los dioses? Porque, o sea, como dices, era un honor estar con, no, ser sacrificado para los dioses, entonces eso sí era un honor, ¿no? Y, o sea, ¿cómo te les ponías, güey? Así de, no, cálmate. Pues sí, pues la claro, bendición no sé cómo habrá sido de Quetzalcóatl, ahora, claro. no sé. En la teoría eso era un honor. En la práctica no creo que lo hubiera sido tanto. Porque finalmente cuando en el momento del contacto y en el momento de la evangelización te dicen, vas a seguir consumiendo a un Dios, pero ese Dios ya no te va a consumir a ti y ese Dios ya no necesita que le sacrifiques ni a tus hijos, ni a los prisioneros, ni a los guerreros,
pues quizás es una de las partes que nos hizo adoptar la religión de una manera mucho más fácil que como después no la cuentan, ¿no? Que fue a sangre y espada, que quizás también sí lo fue así, pero todo tiene muchas aristas, no hay una explicación única para todos estos temas, ¿no? Sí, yo creo que 50 y 50, o sea, porque pues Claro, ya no voy a tener que mandar a mi mijita a que me la sacrifiquen, le entro con Chuchito, pero pues por el otro lado también así de, híjole, pero si me castiga el Acuatlicue y entonces ahora sí valgo para pura, no hombre, ha de haber estado bien difícil eso, claro, pero pues bueno, o sea, finalmente todas las sociedades tienen todos estos, pues estos cuestionamientos, ¿no? Contra tus creencias y contra tus deidades. Y eso me da pie a retomar el tema de que los antiguos nahuas también comían a sus dioses. Había festividades en donde ellos, aparte de sacrificar prisioneros, formaban figuritas de amaranto, las divinizaban mediante ciertos rituales propios de su sociedad y las consumían. Entonces, pues ya comentábamos hace un rato que eso se parece mucho a pues recibir la hostia. Después viene el una tema de hostia. pura hostia. Viene el tema de la guerra florida, ¿no? De las guerras floridas. Estas, no sé si llamarle guerras de verdad, estos encuentros pactados entre las diferentes tribus del centro del entonces, de lo que ahora llamamos México, tenían el objetivo de capturar personas. Eh, Muchas veces nos dicen, no, es que la guerra en Europa era diferente y en Europa se mataba por matar. Eh, y nos quieren hacer ver como que acá la guerra era un jueguito. Sí, sí, con un propósito bonito, ¿no? Y, o sea, Exactamente. como que no tan fuerte, ¿no? Pero Eran más salvajes. Pero lo que no nos dicen es que una vez que los capturaban, pues el destino final de esos capturados era el sacrificio. No era nada más como de, los capturo y después los voy a tener de mascotas. No era así. Era llevarlos finalmente a los sacerdotes mexicas. Y entonces es donde te decía, se establecía la relación padre-hijo entre el captor y el capturado. Eso me parece a mí bien interesante. La verdad es que yo siempre sí me imaginé como la parte de que te capturaba, te desvivía y te comía. Y me llevé una sorpresa al saber que no, que tenían prohibida esta parte de que te lo podías comer inmediatamente. De hecho, el campo de batalla era también considerado un sacrificio en sí mismo, donde el sol devoraba a los mismos combatientes. Entonces, todo lo que ellos veían como correlación entre las diferentes entidades divinas y terrenas era un acto de devoración. De hecho, el acto, el coito, también era un acto de devoración, ¿no? Entonces, todo tenía que ver con consumirnos. ¿Qué te parece? Habrán puesto la canción esa de Ven, devórame otra vez, o Seguramente. como, Sí, como habrá sido en su bocina, arriba del templo mayor, arriba del templo mayor. ahí sonaba ahí la canción de Devórame otra vez, ¿no? Sí. O sea, nada, falta de respeto a todo de tu parte, ¿eh? Ah, disculpe usted, señor Don Quetzalcóatl, Don Tlaloc, Don Dictante, a todos, ¿no? Y bueno, finalmente la parte de los comerciantes, ¿no? Ya mencionábamos que los comerciantes también eran de esta parte de la sociedad que podía acceder a la antropofagia. Los comerciantes tenían esclavos. También esa es otra de las ideas que más tenemos plantadas. Vivían en un paraíso terrenal y la sociedad era justa. Y eso está muy lejos de la realidad. La sociedad mexica de aquel entonces era una sociedad muy dura.
tú no podías escalar en la sociedad a menos de que por ahí fueras un guerrero muy, muy, muy destacado, a menos de que fueras un comerciante de verdad que tuviera pues un gran poder adquisitivo, No, pero de otra pero estaba manera, muy cabrón. sí, o sea, de otra manera no podías. Además, sus leyes también eran bastante, bastante rudas. Pero bueno, el tema es que los comerciantes podían degustar y hacer banquetes con sus esclavos, porque sí, señores, tenían esclavos y practicaban una forma de esclavitud. Y entonces los comerciantes podían decir, pues sabes qué, vamos a tener esta fiesta, tráete mis esclavos para acá, los vamos a poner en engorda y después los vamos a consumir, ¿vale? Ya vienen los 15 años de la niña, así que pues a ver, el gordito de allá. Ese me Ven gusta. acá, ven acá. Y hasta le hacían así, mira. Sí, lo probaban, lo pesaban y lo Sí. marinaban. Leve, leve, leve. Poquito de orégano te falta, pero bueno, vete otra vez a sentar allá. Oye, y pues una de las cuestiones que, por ejemplo, empecé a ver en los comentarios de los avances de este capítulo es que eh, no estaba documentada la antropofagia, ¿no? Decía Ah, por sí ahí lo vi. alguien, no, es que no está documentada y todo fue invento de los españoles. Y no, sí está documentada. Está documentado incluso en documentos y en fuentes indígenas, como por ejemplo los anales de Cuautitlán, como por ejemplo el Códice Florentino, en los cantares mexicanos y en el Códex Miglia Becchiano, donde hay varias partes que nos hablan del sacrificio y de la práctica de la antropofagia. Siempre va a ser un tema que va a ir muy de la mano, que es muy difícil de despegar, eh, pero sí, ahí nos van a hablar perfectamente de estas prácticas. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería tu conclusión del tema, Sandy? ¿Qué te ha parecido hasta aquí todos estos datos que hemos dado? Mira, me parecen sumamente interesantes porque esto es algo que tampoco nos cuentan en los libros de la SEP. Como siempre decimos aquí, los libros de la SEP nos cuentan todo mal o lo que quieren nada más. Exacto. Porque, o sea, nos pintan la sociedad mexica como, wow, divino, y o sea, híjole, no estaba tan bonito, o sea, como te lo pintan así de mugrientos españoles, ¿para qué vinieron? O sea, no, créanme que no. Y Sí, siempre nos cuentan como la parte de encimita, ¿no? O sea, nunca van al fondo realmente de lo que era la sociedad nahua, ni todas estas prácticas que hoy podríamos decir, eh, ups, y espantarnos, lo cual pues no tendría por qué. Finalmente eran sus creencias, era su forma de ver la vida. Entonces, pues sí, es correcto. Yo lo puse en mi short de esta semana, que escandalizaría a cualquiera, y es la verdad, porque digo, o sea, han pasado casos en años recientes y pues, o sea, se considera como lo peor de lo peor al señor que vivía en la Guerrero y se merendó a su novia en más de un sentido y pues también así como que todo el mundo lo ve así como que, wow, lo peor el tipo, ¿qué le pasa? oye, y sí, claro, o sea, tenemos hoy en día algunos ejemplos, por ejemplo, el tema del caníbal de Atizapán, y lo menciono así porque así lo ha llamado la sociedad y así Sí, 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 sí. se ha esparcido como esta noticia, ¿no? Pero, a ver, el tipo estaba leyendo ahora su historia hace unos días y el tipo desvivió a muchas mujeres y las consumió. O sea, pero lo hizo por varios años lo hizo. E incluso está considerado uno de los mayores desvividores seriales de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, o sea, y es que aparte, o sea, las señoritas, bueno, las familias iban y era así de, oiga, es que mi hija desapareció de estar con el novio y nadie les hacía caso. Y eso también permitió que el otro, mira,
empacándole a todos y no solo en el bueno, es que no hay un sentido bonito de decir se No, empacó o un sea, montón. claro, o sea, ya actualmente pues ya no le podríamos encontrar ningún sentido a este tipo de prácticas, por supuesto que no las podríamos justificar. Em, y aún te digo, aún hay algunas tribus, sobre todo en la región amazónica, donde se sigue practicando, pero ellos están desconectados del mundo, ellos no entienden eh, de los valores que hoy practicamos como sociedad. Entonces, pues bueno, siguen estando en la edad de piedra, en Sí, esa claro. antigüedad, ¿no? Y pues bueno, mi conclusión personal es que no hay que tenerle miedo a este tema. La verdad es que está bien interesante leer todo lo que hay atrás de la antropofagia y hay que verlo en la justa medida, sin ir con el yugo de nuestra perspectiva moral y sin, como acostumbramos decir, sin la chaqueta mental que está muy esparcida en estos temas de la historia. ¿Qué te parece? Correcto, es correcto completamente. O sea, no se nos puede olvidar abordar este tema desde el punto de vista de aquel entonces. O sea, no podemos juzgarlo. A eso iba justamente con lo de los caníbales de Atizapán, el de la Guerrero, todos los que han salido. No los podemos ver con los mismos ojos de aquel entonces porque, bueno, entonces, no, es que estaba tratando de... No, a ver. Y es lo mismo ahora, o sea, no podemos ver con los ojos actuales el ¿cómo se dice? El proceder de los pueblos mesoamericanos porque es completamente distinto, o sea, no nos encerremos en que, ay, salvajes, o sea, hay que verlo desde su punto de vista, desde su cosmovisión, y de verdad el tema es muy, muy interesante. Sí, sí, la verdad es que hay muchas cosas que aprender cuando vamos profundizando cada vez más en las fuentes. Pues la verdad es que sí te quitas muchas vendas de los ojos, rompes con muchos mitos y aprendes que es lo importante. Pero Es bueno, pues no correcto. sé si por ahí tengan algún comentario, algo que nos quieran decir. Se vale insultarnos, se vale decirnos de cosas, siéntanse libres de destruirnos. De preferencia salúdenos, muchachos, no nos destruyan, o si quieren solo a Juanito Godoy, está bien, pero yo quiero ser su amiga, muchachos, yo no quiero que me insulten. No sé si él tenga algún extraño placer en que lo insulten, pero pues a mí no me gusta mucho, Tal ¿no? vez es un placer ritual, ¿no? Y Les va a entonces, absorber sus poderes, y muchachos, entonces no, mejor no desde me mi insulten. cosmovisión se justifica. Pero bueno, pues este ha sido como nuestro primer intento de hacer un en vivo. Esperemos que haya sido de su agrado. Por ahí, pues ya saben que en los en vivos suele haber fallas técnicas. Esperemos ir mejorando. Y pues nada, yo quiero invitarlos a que se suscriban al canal, tanto en YouTube como en TikTok y en Instagram. Y pues si no nos quieren ver la cara, también nos pueden escuchar en Spotify. Es correcto. Dejen un like, apoyen los proyectos de historia. En México necesitamos hablar de historia y necesitamos hablar de historia desde un punto de vista, uno, académico y dos, neutro. Necesitamos aprender los datos Objetivo. verdaderos y no solamente la politiquería que todos los días nos quieren vender, ¿no? Es Entonces, pues esperemos correcto. que haya sido de su agrado. Sandy, ¿tú les quieres decir algo? Por favor, suscríbanse, denle like, véanos en YouTube. Eh, si vas a hacer el quehacer, querido Ceniciento, pon tu podcast Exacto. de historia favorito y mientras barres, mira, vas aprendiendo también. Siempre se aprende algo nuevo, muchachos. Entonces, por favor, vayan. Si no nos quieren ver, esa opción les doy, ¿no? Pero bueno, Exactamente. déjenos comentarios, por favor. Y pues nada, muchas gracias a los que estuvieron aquí en el en vivo. Como dijo el doctor, es nuestro primer en vivo, es nuestro primer intento. Y pues bueno, yo espero que sea el primero de muchos, espero que les haya agradado el tema. Obviamente estamos abiertos a sugerencias si quieren algún tema en específico, oigan, pueden hablar de mitología griega, de mitología mexica, o sea, de lo que quieran.
somos libres de recibir comentarios y créanme que sí los leemos. Excelente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y Sandy, ¿cómo podríamos encontrarte en redes sociales? Miren, aquí en TikTok me encuentran como @sandungaRDZ, en Instagram igual, y pues bueno, sigan al canal, que ya saben, es @entre risas y cenizas en Instagram y aquí en TikTok. Perfecto. Pues ahí me encuentran como su buen amigo Juanito Godoy, también en TikTok y en Instagram. Déjenme un comentario. Y pues hasta aquí con el capítulo de la antropofagia. Sean felices, cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Chao.